Paz y bien. Me da mucho gusto estar con ustedes en este día para seguir compartiendo estos temas que creo que son muy importantes dentro de nuestro programa general Seguidores del Camino. Como les he dicho en los últimos días, hemos comenzado una nueva serie titulada Liberación y Evangelio. Y pues el último tema, que era el liberarse de la ley, liberación de la ley, espero que lo hayan valorado y les haya ayudado para vivir una vida que como cristianos está centrada fundamentalmente en la fe en Jesucristo. Les recordaba el texto de San Pablo en la carta a los Efesios, donde él nos dice pues cómo hemos sido salvados por la fe en Jesucristo, y dice: esto es para que nadie se gloríe en sus obras, que es lo que representa la ley. A la vez, para nosotros, puesto que ya no hablamos de la ley en el mismo sentido que hablaba el pueblo de Israel, para nosotros la ley significa pues todo lo que constituye nuestra vida en cuestión de obras, de cumplimiento de mandamientos, de obligaciones, etc. Entonces, para que nadie se gloríe de eso, dice San Pablo, les recuerdo que hemos sido salvados por la gracia mediante la fe, ¿verdad? Y que eso no nos viene de nosotros, sino que es don de Dios. Don de Dios. Lo importante es que nosotros con esa fe y esa gracia pues trabajemos, pero trabajemos como una forma de expresar esa vida que bulle en nosotros, que es la vida del Espíritu, y se manifieste en buenas obras. Dice San Pablo, en esas obras que Dios ha dispuesto de antemano, como en Jesucristo el Señor, que vivamos, que son las obras de misericordia, las obras de amor por las que nos conocen como seguidores de Jesús. Bien, pues vamos a seguir ahora en este día con el tema de la liberación, pero centrado en las estructuras. Ya vamos a llegar un poquito más cerca quizá de lo que es nuestro estilo de vida, y fijarnos en una serie de estructuras que acompañan nuestra vida y que son como los andamios que nos ayudan en cierto modo, a mantener nuestra vida, ¿verdad? El problema pues siempre es alguna vez ya lo he mencionado, no confundamos los andamios con las columnas. Las columnas de un edificio son parte fundamental de ese edificio, no podemos quitarlas. Los andamios sí, los andamios una vez que la obra está acabada se quitan y ya, se acabó. No hay nada que hacer con ellos ni nos interesa, ¿verdad? Entonces, las estructuras, muchas de nuestras estructuras son solamente un entrenamiento, una forma de ayudarnos a tomar la dirección, el vuelo, y ya luego, una vez que tomamos el vuelo, pues como hemos recordado muchas veces y quizá aparezca hoy mismo, el justo va a vivir de la fe. Bien, el ser humano es profundamente dependiente de lo externo, de lo sensible, de lo visible, de todo aquello que podemos percibir por los sentidos. Tanto es así que querría someter al juicio y a la aduana de los sentidos los misterios más sublimes de su vida y de su religiosidad. Un ejemplo conocido por todos es la actitud del apóstol Tomás al decir que si no tocaba las manos y el costado de Cristo no creería. Por ello, la experiencia religiosa de los pueblos ha estado condicionada por signos sensibles, como altares, ofrendas materiales, sacrificios, lugares especiales, que llamamos capillas, templos, iglesias, santuarios, las personas consagradas inclusive, etc. Jesucristo vino con un plan totalmente diferente y se lo dijo a la mujer
samaritana con la que habló un rato sobre la religiosidad de judíos y samaritanos. Le dice: llega un tiempo en que los verdaderos adoradores de Dios no lo adorarán ni en este monte, se refería al monte Garizim, donde ellos tenían su templo, ni en Jerusalén, sino donde los judíos tenían su templo, sino que lo adorarán en espíritu y en verdad. ¿Quién ha entendido esta novedad de Jesús? ¿La hemos entendido realmente nosotros los cristianos? Veamos. Una vez que la Iglesia tuvo la oportunidad de practicar el culto sin miedo y sin límites, a consecuencia de la paz constantiniana en el principios del siglo IV y el reconocimiento legal de la cristiandad por el mismo Constantino, los cristianos entramos en la corriente de las prácticas más elaboradas de las religiones, con las grandiosas basílicas y catedrales que se construyeron en los siglos siguientes, sobre todo a partir de la Edad Media, que las hemos heredado y admiramos en la actualidad. Qué pena que en muchos lugares lo único que queda del cristianismo son solamente esos majestuosos edificios. De la reunión fraterna en las casas para celebrar la Eucaristía, como era en los primeros siglos, se pasó a las basílicas, a las iglesias, a las catedrales, en las que inclusive los representantes públicos del imperio desplegaban todo el poder de su riqueza, tanto en la construcción de las mismas como en el ceremonial de la liturgia. El magisterio de la Iglesia se expresó al respecto en el Concilio Vaticano II por medio de un documento que pone las bases a una renovación litúrgica y parte de la formación adecuada para todos, clero y laicado. Y se dice: en esta reforma los textos y los ritos se han de ordenar de manera que expresen con mayor claridad las cosas santas que significan y en lo posible el pueblo cristiano pueda comprender fácilmente y participar en ellas por medio de una celebración plena, activa y comunitaria. Quiero fijarme en esas palabras. Los textos y ritos se han de ordenar para expresar, ayudar a entender y facilitar la participación en los misterios que se celebran. Ello quiere decir que esos ritos y textos son una estructura litúrgica que está al servicio del misterio. Pero muchos han confundido lo importante con lo secundario, y de ahí los conflictos que se dan a veces en la celebración de la Eucaristía y de otros sacramentos, inclusive la resistencia de algunos grupos eclesiales a renovar la liturgia en lo referente a los ritos y a la lengua. En relación a subrayar los misterios sobre las formas y ritos está la importancia que se ha de dar a la palabra de Dios en las celebraciones litúrgicas, como lo dice el documento citado. Leo: para procurar la reforma, el progreso y la adaptación de la Sagrada Liturgia, hay que fomentar aquel amor suave y vivo hacia la Sagrada Eucaristía que atestigua la venerable tradición de los ritos orientales y occidentales. Esto está tomado del documento sobre la Sagrada Liturgia, el número 24. Además de los ritos específicos dentro de un sacramento o acción litúrgica, como son el rito de la paz, el rito del agua, de la bendición con el agua,
etc., existe otra forma de entender el término rito, a saber, el conjunto de ritos que una iglesia católica, ortodoxa, anglicana, oriental o occidental usa en las celebraciones litúrgicas y se contienen en los rituales de los sacramentos. Esto, pues, a raíz de lo que acabamos de leer en este documento, que ha dicho el testimonio de la venerable tradición de los ritos orientales y occidentales, ¿no? Ahí se refiere ritos orientales y occidentales al conjunto de todo lo que constituye el modo de celebrar la liturgia. De ahí la importancia de la liturgia de la palabra en todos los sacramentos, sobre lo cual hay mucho que progresar y mejorar, porque a la mayoría de los católicos se les ha inculcado más la observancia de ritos y requisitos morales para celebrar o recibir los sacramentos que el profundizar y vivir los misterios que encierran. Para entender la importancia de la Eucaristía, por ejemplo, se puso la obligación de ir a misa el domingo. Y durante mucho tiempo, hasta el día de hoy, la mayoría se contenta con cumplir la obligación, sin importarles el sentido o la importancia práctica, personal de la misma. De ahí la expresión tradicional de oír misa, significando la asistencia corporal, aunque no se haga nada más ni se reciba la comunión. También a algunos ministros se les hace más fácil inculcar o recordar la obligación y cargar la conciencia de los fieles con esa obligación moral que el catequizarlos al respecto. Leo de nuevo del documento de la Sagrada Liturgia en el número 34. Los ritos, y ahora se refiere al modo de realizar los sacramentos, deben resplandecer con una noble sencillez. Deben ser breves, claros, evitando las repeticiones inútiles, adaptados a la capacidad de los fieles y en general no deben tener necesidad de muchas explicaciones. Es que los andamios se necesitan solo para construir la casa. Una vez construida se retiran, a no ser que la casa no esté bien construida y haya que seguir haciendo reparaciones. Sencillez, brevedad, claridad. 3 cualidades de la forma de celebrar nuestra fe en la liturgia. Sencillez, brevedad y claridad, de manera que no perdamos de vista lo esencial. Por ello, usar la lengua del pueblo, hacer honor a la claridad y a la sencillez, usar una lengua que el pueblo no entiende, sería, en cierto modo, traicionar a esa claridad que exige el comprender y entrar dentro del misterio. En cierto modo, también una traición a los participantes, como si quisiéramos darles de beber agua en un vaso de paja. Entonces, parece que se tratara de sacrificar a la asamblea participante por el gusto de algunos ministros de ser anticuados y coleccionadores de antigüedades. Bueno, quizá algunos piensen, no, es que también hay gente que le gusta. Bueno, pues entran dentro de la misma categoría. Ni la liturgia ni las celebraciones de la Iglesia son museos de antigüedades para recordar cosas rancias o formas que suenan a rancio en el modo de hacerlas. Nuestros sacramentos son celebraciones vivas y actuales
por tanto tienen que estar actualizadas, como lo acabamos de leer, en estas palabras del Concilio Vaticano II, de tal manera que los ritos, los modos, podemos traducir esa palabra de ritos, por los modos de administrar los sacramentos, se refleje la sencillez y la claridad, la accesibilidad, que sean realmente estén adaptados a la comprensión y a los criterios y modos de hacer las cosas de nuestro tiempo, y en ello pues la lengua sin duda es un elemento importantísimo. En esa línea de adaptación, de hacer asequibles los misterios, habría que decir mucho sobre el sentido y la importancia que tienen las devociones no litúrgicas, como las novenas, las devociones a los santos, los sacramentales, que en muchos casos y en muchas ocasiones y para mucha gente son más importantes que las acciones litúrgicas. ¿Por qué? Ciertamente por eso. Porque están adaptadas a la capacidad sensible, religiosa del pueblo. Ciertas de esas prácticas devocionales y sacramentales sí pueden tener el peligro de deformar la fe, pero bien explicadas siguen teniendo su relevancia y siguen siendo también pues como una llamada de atención de que cuanto más cercana sea nuestra manera de celebrar los misterios, más oportunidad habrá de que la gente, nuestros fieles, lo comprendan. Por ejemplo, pues vemos que el agua bendita, con que se bendicen las imágenes, los ramos, palmas, las velas y otros objetos relacionados con la fe, pues tienen una gran importancia. ¿Cuánto tendremos que trabajar no para quitar todo esto, sino para que todo ello venga encarnado dentro de los misterios? Porque todo lo que son devociones y sacramentales en la Iglesia están dentro de lo que es la liturgia. Para algunos, su mentalidad fundamentalista de la salvación se alimenta de estas prácticas devocionales. Los primeros viernes de mes, los miércoles en honor de San José, el vestir el escapulario del Carmen, el cordón franciscano. Cuántas devociones de nuestra Iglesia que han hecho un gran servicio, pero que muchas de ellas, por razón de que no se ha formado adecuadamente y no se ha educado litúrgicamente a nuestro pueblo, se convierten en un sustituto de la liturgia y nos dan esa dimensión funcional de nuestra fe, más que el culto de honor, de acción de gracias, de alabanza, de confianza, de seguridad que nos da el celebrar los misterios de nuestra fe, de nuestra salvación. Por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo, decimos en el credo. Pero parece que se sigue cumpliendo lo que recuerda el cuarto Evangelio. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron.
porque parece que en la Iglesia hemos querido sustituirlo con otros medios a nuestro alcance y otros intercesores al parecer menos exigentes que él y su seguimiento. Preferimos, como algunos cristianos del primer siglo, quedarnos con la ascética de Juan Bautista que aceptar la salvación, la gracia y la verdad que nos ha llegado por medio de Cristo. El justo vivirá de la fe. Nos dice San Pablo, nos recuerda San Pablo, porque esta frase pues viene desde el Antiguo Testamento, del profeta Isaías, si no recuerdo mal. Perdón, esta tosecita. Romanos 1:17. Estas palabras mencionadas varias veces por San Pablo parecen no tener eco en la vida de todos los cristianos, ya que esa fe, como fue en el caso de los apóstoles antes de recibir el Espíritu Santo, no sirve para comprometer nuestra vida y arriesgarla, como ellos lo hicieron después de Pentecostés, como lo hicieron tantos santos y santas, en quienes se ha encarnado hasta la médula, la doctrina y la vida de Jesús, en su entrega total al servicio de Dios y de la Iglesia. La mayoría de los cristianos, y me refiero a los católicos, nos hemos acostumbrado a depender de la ley, de las normas, y son muchos los que se sienten muy cómodos con los 10 mandamientos de Dios y los 5 de la Iglesia, como si fueran un seguro de vida y de muerte. Qué pena. Resulta que San Pablo dice que la ley y los mandamientos, ya lo recordamos el día pasado, no fue instituida para los justos, sino para los pecadores, para que sepan los límites, hasta dónde pueden, hasta dónde no pueden llegar. Y allí estamos muy cómodos, no por considerarnos impíos o pecadores, sino porque pensamos que cumpliendo esas normas somos casi santos. Entonces, ¿seguiremos con las estructuras o nos liberaremos de ellas? Pues creo que las opiniones todavía hoy en la Iglesia están divididas. San Pablo nos decía que la ley no justifica a nadie ante Dios, que es la fe la que nos justifica. Y él nos dice, mientras vivo en este mundo, vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a la muerte por mí. Y también en la carta a los Gálatas dice, la ley ha sido nuestro pedagogo hasta que vino Cristo. Hasta que fuimos justificados por la fe. Una vez que viene Cristo, es el Evangelio el que nos ilumina y es la fe la que nos guía. Esto nos cuestiona sobre el papel de Jesucristo en nuestra vida como nuestro Maestro, como nuestro Salvador, como el que realmente tiene las palabras de vida eterna. Si creemos todo eso, ¿por qué buscar otros maestros? Decimos que Cristo murió por nuestra salvación, sin embargo, ¿cuántos cristianos estamos preocupados, más bien temerosos, de no conseguir la salvación eterna? ¿Es que no creemos en Jesucristo? Todo eso, mandamientos, normas, prácticas religiosas de diversos tipos, desde las
prácticas sacramentales, hasta otras que tienen matices supersticiosas, son lo que alimentan la religiosidad cristiana de muchísimos cristianos católicos. Queríamos liberarnos al estilo de Cristo para ser amados por Él y amar como Él. ¿O preferimos seguir con nuestra religiosidad a nuestro modo? Bueno, con razón el Papa nos dice que necesitamos evangelización. Necesitamos ser evangelizados. La Iglesia, antes de salir a evangelizar, necesita ser evangelizada. Los catequistas, antes de catequizar, necesitan ser evangelizados. Un teólogo actual escribe: cuando los ambientes religiosos o eclesiásticos se anteponen los derechos de las personas o los intereses de la religión o de la Iglesia, los preceptos de la religión o de la Iglesia, a la libertad, al amor, a la amistad, a la felicidad humana, en eso tenemos el signo más patente de que la fe cristiana se ha desquiciado hasta el punto de imponer el fundamentalismo religioso en lugar de la fidelidad al Dios humanizado que se nos reveló en Jesús de Nazaret. Es el teólogo José María Castillo, un teólogo español, que escribió un libro hace unos años titulado Espiritualidad para insatisfechos. Fíjense, cuando se anteponen los derechos de las personas o los intereses de la religión o de la Iglesia, los preceptos, a la libertad, al amor, a la amistad, a la felicidad, en eso estamos, dice, demostrando que la fe cristiana se ha desquiciado. En otras palabras, lo que Jesús nos decía: en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen unos a otros. Llega el tiempo en que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Y ese espíritu se manifestará en nuestra vida a través de las obras de amor y misericordia de un Jesús del que nos decimos seguidores, pero que pasó por el mundo haciendo el bien. Ojalá pues que en este hacer el bien, en este hacer, practicar, llevar a cabo la misericordia en la forma que la vida nos dé la oportunidad, se muestre esta liberación que hemos recibido, que vivimos de las estructuras para vivir de la fe. Esta liberación a través de las estructuras, incluso podemos decir, para vivir una fe que nos lleve a vivir como Jesús al servicio de los hermanos y para la gloria de Dios. Que el Señor los bendiga. Paz y bien.